Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse una vez más a Desafío Compromiso Inclusión de Expo Inclusión. Este día estamos con unas invitadas muy especiales de Miradas Compartidas, pero sin antes quiero saludar a Bárbara Aránguiz, que nos acompaña también en la lengua de señas. Bueno, como les contaba, tenemos el honor de contar con dos expertas en inclusión laboral quienes nos acompañarán hoy con sus conocimientos y experiencias. Primero quiero presentarles a Soledad Fernández, asesora de inclusión laboral en Miradas Compartidas. Soledad cuenta con más de 10 años de experiencia en inclusión de personas con discapacidad, es terapeuta ocupacional, magíster en terapia ocupacional y ha complementado su formación con un diplomado en inclusión social, derechos humanos y discapacidad. Por otro lado, también nos acompaña Belén Salinas Loyola, directora de Inclusión Laboral también en Miradas Compartidas. Belén ha dedicado los últimos 8 años a la inclusión laboral de personas con discapacidad. También es terapeuta ocupacional con máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, en España. Ambas tienen mucho que compartir sobre sus valiosas experiencias, así que les damos una cálida bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a contarles un poquito, ¿cierto? A compartir la presentación. A ver si ahí Soledad me... Se ve, perfecto. Bueno, como bien decía Daniela, nuestros nombres son Belén y Soledad. Somos parte de la Fundación Miradas Compartidas y quería comentarles un poquito qué es la Fundación Miradas Compartidas, a qué se dedica. Hoy en día tiene más de 10 años de experiencia en inclusión social y laboral de personas con discapacidad y en este caso ha tenido y ha desarrollado diferentes programas en esta temática. Ya tenemos programas como de talleres gastronómicos, pausa activas, que son nuestros talleres protegidos, que trabajan chicos con discapacidad y que prestan un servicio, ¿cierto?, a los organismos que trabajamos, empresas, para apoyarlos en temas de calidad de vida. También tenemos un programa que se llama programa recreativo, que son principalmente áreas, ¿cierto?, talleres deportivos, artísticos, donde se desenvuelven personas con discapacidad y generalmente potenciando su ocio y tiempo libre. También tenemos eventos masivos de experiencia inclusiva que su función principal es poder también un poco orientarlos a vivir la experiencia de la inclusión de personas con discapacidad en una misma actividad. Y también tenemos el programa de inclusión laboral que bajo este paraguas, ¿cierto? Nosotros nos vamos a enfocar un poco a contarles esta temática de lo que hoy día vamos a hablar, ¿cierto? De las entrevistas laborales. Para eso, voy a... Vamos a hablar, ¿cierto?, de la entrevista laboral inclusiva y un poco contarles y enmarcarlo, ¿cierto?, para poder entender por qué estamos hablando de entrevista inclusiva, que es una tarea específica, enmarcarlos un poco en la normativa legal. Sabemos que efectivamente hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que habla, ¿cierto?, de cuál es el derecho de las personas con discapacidad incluirse al mundo laboral, ¿cierto?, al mundo social, y es por eso que también hay diferentes normativas que en nuestro país ya comenzaron a ser parte de ello en el año 2010 y a partir de 2010, 2018, 2022 y 2024 se han desarrollado leyes que propicia la inclusión laboral de personas con discapacidad al mundo laboral, ¿ya? Y generalmente estas leyes, la responsabilidad que tiene es eliminar las barreras y crear condiciones para la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad. Teniendo este ya marco un poco más normativo claro, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a qué entendemos por discapacidad. Muchas veces, ¿cierto?, el concepto de discapacidad ha estado enfocado a un modelo más biomédico, ¿cierto?, más rehabilitador. Sin embargo, esta definición que tenemos de discapacidad que tenemos en pantalla está enfocado bajo un modelo más social, donde no solamente se ve la discapacidad desde una condición de salud, sino que también la discapacidad se ve cuando interactúa con su entorno. Y cuando interactúa con su entorno y ver barreras para poder interactuar es cuando se presenta la discapacidad. Entonces, si estamos claros, tenemos varios factores bajo este concepto de discapacidad, que tenemos deficiencia, ¿cierto? Y barreras presentes en el entorno. Esto, si existe, vamos a tener una persona con discapacidad.
Existen diferentes tipos de barreras, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, las barreras físicas, que comúnmente nosotros entendemos que las barreras físicas son, por ejemplo, tener escalera, ¿cierto? No tener ascensores en un lugar de altura, no existir rampa, ¿cierto? Que son barreras más visibles, más arquitectónicas. Las barreras cognitivas, que en este caso son principalmente barreras donde se presentan personas con discapacidad cognitiva, en este caso, ¿cierto? Y que tienen un foco principalmente de no poder acceder a la información de manera clara y sencilla. También tenemos las personas que tienen barreras de la comunicación, que en este caso, por ejemplo, no sé si han visto en los noticieros centrales existe un intérprete en lengua de señas y este intérprete va cambiando día a día. Entonces, por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva le gusta cierto canal de televisión, no puede seguir ese canal de televisión porque el intérprete va cambiando día a día por diferentes canales. Entonces, eso es una barrera comunicacional. Y las barreras actitudinales, que es lo que hoy día principalmente presente, que probablemente nos cueste bastante eliminar este tipo de barreras porque son los sesgos y prejuicios que tenemos acerca de las personas con discapacidad. Y en este caso, ciertos son los mitos, son creer que las personas con discapacidad pueden desarrollar ciertos trabajos u otros. Entonces tenemos a la imagen, ¿cierto?, nuestras ideas erróneas acerca de la inclusión de personas con discapacidad en todo ámbito, ya sea desde el ámbito social como también en el ámbito laboral particularmente. En este caso tenemos diferentes tipos de discapacidad, ¿cierto? En la pantalla vemos 6 tipos de discapacidad y vamos principalmente a entender cuáles son estos tipos de discapacidad y cómo están presentes también. Tenemos las discapacidades invisibles, ¿cierto? Y las discapacidades más visibles. Probablemente en nuestro inconsciente, si nosotros pensamos en algún tipo de discapacidad, se venga a nuestra cabeza una discapacidad física, ¿cierto? Que es más común ver y es más visible, como también la discapacidad intelectual, que tenemos ahí a las personas con síndrome de Down o con síndromes que son evidentemente visibles, ¿cierto? Y que nosotros podemos dar cuenta de que existe algún tipo de discapacidad. Sin embargo, existen las discapacidades no visibles y en este caso vamos a empezar con la discapacidad visceral, que son principalmente el daño de órganos internos y que es crónico en el tiempo y que efectivamente ve impedida su participación por tener a ciertas barreras. En este caso tenemos la discapacidad, por ejemplo, tenemos algunos diagnósticos como enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Personas que se pueden dializar, que en este caso ven impedida su participación en ciertos periodos de tiempo. Esto es un tipo de discapacidad que no es visible y que mucha gente desconoce que existe. También tenemos las discapacidades sensoriales, que está la visual y auditiva, que en este caso la discapacidad visual tenemos a personas ciegas, ¿cierto? Que usan el bastón guía, que es muy visible, pero tenemos personas también con baja visión y que probablemente a simple vista no vamos a ver, ¿cierto? Si efectivamente presenta una discapacidad, pero sí la persona la presenta, como por ejemplo las personas con daltonismo, con ciertas cataratas, glaucoma, etcétera. También tenemos la discapacidad auditiva, que también tenemos dos rangos, las personas con discapacidad auditiva profunda, que son las personas sordas, ¿cierto? Que requieren el uso de lengua de señas para poder comunicarse o la lectura labial, y las personas con hipoacusia, que es la baja audición, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que presentar audífonos para ser un tipo de discapacidad. Si en el caso de la audiometría aparece descendido su campo auditivo, puede también ser catalogado dentro de este tipo de discapacidad. Y también tenemos la discapacidad intelectual, que en este caso tenemos a personas que tienen un coeficiente intelectual inferior al normal, ¿cierto? Y que requieren de ciertos ajustes o apoyos a temprana edad. A diferencia de la discapacidad psíquica, que es diagnosticada después de los 15 años, ¿cierto? Y que efectivamente pueden ser trastornos también vistos en edad adulta y que pueden ser, por ejemplo, trastornos de bipolaridad, tipo de una depresión endógena, una discapacidad, ¿cierto?, de tipo más como psíquica en el caso de esquizofrenia, etcétera. Y por último, la discapacidad física, que son la comúnmente que nosotros conocemos y que requieren del uso de ayudas técnicas para poder movilizarse, ¿cierto? Y que también puede ser adquirida en cualquier etapa de nuestra vida. Si se dan cuenta, la gran mayoría son discapacidades visibles, pero muchas también invisibles y que hay que realizar ciertos ajustes o apoyos para poder proporcionar su independencia y autonomía.
¿Me escucho bien? ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que Belén nos acaba de mencionar en cuanto al contexto normativo, ¿cierto? Y los conceptos importantes que mencionó, vamos ahora a entrar a revisar algunos consejos, unas consideraciones claves al momento de tener en cuenta un proceso de reclutamiento y selección. Ya esto para que sea más inclusivo, para que sea adecuado, para que sea justo y también para que nos permita encontrar, ¿cierto?, al mejor talento para nuestra empresa. Entonces, para comenzar, vamos a considerar primero el lenguaje. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Este debe ser siempre inclusivo. ¿A qué nos referimos con esto? Nunca olvidar posicionarnos desde un enfoque de derecho, donde el foco siempre lo vamos a poner donde en la persona. Ya el foco no está puesto ni en el diagnóstico, ni en lo que le falta a la persona, y tampoco en lo que no puede hacer, sino siempre en la persona como sujeto de derecho. Ya, por lo tanto, ¿cuál va a ser la manera más adecuada de referirnos a las personas? Va a ser personas con discapacidad, tal como se menciona en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, o también otro término adecuado es el término de persona en situación de discapacidad, ¿ya? Los términos discapacitado, minusválido, personas con capacidad diferente, incapacito, más bonito, etcétera, son términos que responden a enfoques ya muy remotos y por lo tanto son incorrectos utilizarlos. Así que por favor usted no lo diga, ¿ya? Y ¿cómo es la forma entonces adecuada? Ir siempre, como decíamos, al enfoque de la persona. Por ejemplo, persona con discapacidad visual, persona con movilidad reducida, persona con discapacidad intelectual, siempre tendiendo que esto al momento de hablar en términos generales, porque siempre lo más idóneo va a ser dirigirnos a la persona por su nombre, tal como nos dirigimos habitualmente con todo el resto. ¿Ya? Ya. Teniendo esto claro y para complementar, vamos a revisar algunos consejos también que nos van a ayudar a relacionarnos de mejor manera y tener una mejor comunicación con las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos consejos? Primero, ser respetuoso. Como dijimos anteriormente, considerar que tenemos una persona frente a nosotros, por lo tanto, el trato siempre tiene que ser cuidando su dignidad y el respeto. Otra cosa, ser natural. Ya, tratar a la persona de forma natural, no hablarle de forma exagerada ni lento para que la persona entienda, sino de una manera natural, hablarles directamente a ellos y siempre procurando evitar caer en prejuicios o sobre protección. ¿Ya? Otro punto importante para comunicarnos bien es el preguntar, siempre en caso que queramos ayudar, ¿ya? Siempre cuando queramos proporcionar un tipo de ayuda, la idea es que le preguntemos directamente y de forma clara a la persona si es que realmente primero quiere esa ayuda y también cómo lo podemos proporcionar esa ayuda, ¿ya? Porque quien mejor nos va a dar las orientaciones va a ser la persona misma, ¿ya? Otro consejo es también resguardar y respetar la privacidad de la persona. Esto en relación al diagnóstico, ¿ya? No tenemos por qué ir al diagnóstico, preguntarle qué diagnóstico tiene, qué enfermedad tiene. Eso no, porque es algo confidencial que si la persona obviamente lo quiere compartir con nosotros, no, no hay problema en conversarlo, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener el foco en la persona misma. Otro punto como consejo importante es no generalizar. Ya se da mucho que creemos que todas las personas con, por ejemplo, discapacidad física requieren este tipo de trato o este tipo de consideración, o por ejemplo, todas las personas con discapacidad auditiva requieren intérprete de lengua de señas. Eso que también es muy, muy típico, ¿ya? Eso es importante no generalizarlo, ¿ya? Porque todos son personas distintas, con diferentes competencias, diferentes habilidades, diferente nivel de autonomía también y que por lo tanto van a requerir distintos tipos de apoyo o ajustes para poder relacionarse. ¿Ya? Por otra parte, tenemos siempre el cuidar el espacio personal. ¿Ya? Muchas personas utilizan dispositivos, ¿ya? Como por ejemplo son la silla de rueda, el bastón, y que forman parte de su espacio personal. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo, no pasarlo a llevar en el sentido de no tomar la silla o no tomar el bastón, moverlo para algún lado, no tomar a la persona en silla de ruedas y moverla donde yo quiera sin la previa autorización o comunicación con la persona. ¿Ya? Y por último, como decía anteriormente, siempre dirigirse a la persona. Muchas veces nos encontramos
con que la persona con discapacidad está acompañada por ejemplo, un profesional de apoyo, como lo es el preparador laboral o el intérprete de lengua de señas o algún familiar, y lo que hace la gente tiende a dirigirse a ese acompañante más que a la persona, ¿ya? Entonces, de nuevo, volver el foco a que estamos conversando con una persona y siempre tenemos que dirigirnos a ella primero, ¿ya? Teniendo en cuenta estos consejos claves de relación, ahora vamos a profundizar a lo que tiene que ver, ahí está entrando aquí, lo que tiene que ver en cada etapa del proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Entonces, para hacer un refresh, ¿qué son los pasos importantes en este proceso de reclutamiento y selección? Primero, todo lo que tenga relación con la vacante. Segundo, cómo vamos a publicar la vacante. Tercero, cuando lleguen nuestros candidatos, cómo vamos a hacer la revisión de los currículos y la preselección de los candidatos, para luego continuar con la entrevista inicial y con la evaluación psicolaboral. ¿Ya? Vamos al primer punto entonces respecto a las vacantes. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Primero, considerar siempre que la vacante sea un puesto real, ¿ya? Que sea un puesto real y que perdure en el tiempo, ¿ya? A esto nos referimos que por favor no sea un cargo inventado y que a la mitad del camino, ¿cierto? No tenga funciones, no tenga qué tareas darle a la persona para hacer, eso no puede pasar, ¿ya? Siempre el cargo tiene que ser real y que perdure en el tiempo. Otro punto, como decía Belén también anteriormente, son evitar los sesgos hacia las personas con discapacidad, como por ejemplo tener la idea que la persona con un tipo de discapacidad puede solamente desempeñar un tipo de trabajo, o en la empresa no podemos o solamente podemos trabajar con ciertas personas con cierto tipo de discapacidad. Eso tenemos que evitar hacer. Y por otra parte, siempre tener en cuenta estar dispuesto a realizar ajustes y adaptaciones en caso de ser requeridos, ¿ya? Estos tres puntos, para poder realizar estos tres puntos vamos a necesitar algo que es importante, que es clave, que es el análisis de puesto de trabajo o el famoso APT, ¿ya? El análisis de puesto de trabajo es un instrumento de evaluación que nos va a permitir recoger en detalle toda la información de este cargo, ¿ya? Yo le digo, es como la radiografía al puesto de trabajo, que nos va a permitir conocer características como de qué se trata el cargo, cuál es el rubro, cómo es la cultura organizacional dentro de la empresa, cuál es el objetivo principal del cargo, cuáles son las tareas específicas y qué demandas me va a requerir, o sea, qué demandas me va a requerir este cargo en cuanto a potencial físico, sensorial, comunicacional, etcétera. Ya, entonces siempre es importante tener nuestro análisis de puesto de trabajo bien elaborado para poder tener en cuenta las consideraciones que recién hablamos. Ya, entonces ya cuando tengamos clarita la vacante que vamos a tomar en cuenta, vamos a pasar al siguiente paso, que tiene relación con la publicación de la vacante. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Uno, accesibilidad. Asegurar siempre que nuestro sitio web sea realmente accesible para todos, ¿ya? Segundo, explicitar que una oferta laboral sea inclusiva, es decir, explicitar en el marco de la ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad, estamos buscando tal tipo, tal cargo o tal perfil de postulado, ¿ya? Considerar también utilizar diferentes medios de difusión de la publicación de la vacante, perdón. Para eso tenemos plataformas como los portales de empleo. Hoy en día tenemos la Bolsa Nacional de Empleo, que por normativa es obligatoria, ¿cierto?, utilizarla para poder publicar nuestras vacantes, pero también existen otros tipos de portales que nos van a servir para poder complementar esta difusión, así como también la activación de redes, ¿ya? Esto es muy importante porque no todas las personas tienen la posibilidad o saben utilizar una plataforma, un portal de empleo o poder acceder a un sitio web. Entonces, muchas veces hay personas que se enteran de estas vacantes a través de la UMIL, de la Oficina de Discapacidad, de las fundaciones u organizaciones que trabajan en el área, como lo es, por ejemplo, Miradas Compartidas. ¿Ya? Y por otra parte, considerar dentro de la publicación de la vacante, consultar también en algún punto si la persona va a requerir algún tipo de apoyo o ajuste en su proceso de selección para poder nosotros considerarlo cuando lleguemos a ese punto. Ya.
Entonces, publicamos la vacante y nos empiezan a llegar los currículos, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, siempre centrarnos en las competencias de la persona, ¿ya? Antes que más allá de la discapacidad que tenga, ¿ya? Entonces, revisar las competencias de la persona, si cumple obviamente con el perfil curricular, con su experiencia laboral, con su formación, etcétera, las habilidades que tiene esta persona, y luego tener en cuenta ser flexible también, ¿ya? En este aspecto, ¿qué pasa? Muchas veces ahí nos encontramos con cargos que nos piden 10 años de experiencia y probablemente vamos a encontrar personas con discapacidad que no van a tener esa cantidad de años. ¿Por qué? No porque no quieran, sino porque muchas veces hay falta de oportunidades que le impiden tener esa cantidad de años. Entonces ahí la tarea es preguntarnos como empresa, oye, ¿podré flexibilizar en este punto de la cantidad de los años? ¿O podré flexibilizar, por ejemplo, si tengo una vacante que se puede desempeñar el cargo en una jornada diurna y nocturna? ¿Podré considerar solamente la jornada diurna si la persona toma, por ejemplo, un medicamento en la noche que lo va a tener más somnoliento, por ejemplo, menos activo? Esos son pequeños ajustes y flexibilidades que podemos tener en cuenta al momento de revisar el currículum y hacer la selección, ¿ya? Otra cosa importante dentro de la revisión de currículum es considerar un contacto previo. Ya siempre se recomienda que si ya tenemos un poco el filtro de quién vamos a seleccionar, considerar un contacto previo, ya sea a través de llamado telefónico, WhatsApp, videollamada, etcétera, para resolver ciertas dudas que vayan quedando pendientes y obviamente después pasar al proceso de entrevista. ¿Ya? Siempre recordar en esta etapa también, en el contacto previo, verificar si la persona realmente necesita algún tipo de apoyo o cuál es el tipo de apoyo que va a requerir para tenerlo en consideración en nuestra próxima etapa, que sería la entrevista laboral. ¿Ya? La entrevista laboral, entonces. Tenemos la persona, revisamos el currículum, la contactamos y ahora llegamos a la entrevista laboral. ¿Cómo me puedo preparar en esta instancia? La mejor forma es teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente. Es decir, primero, utilizar el lenguaje inclusivo. Segundo, tener todas las consideraciones que hablamos respecto a la forma de interactuar y comunicarnos con esa persona. Conocer bien el cargo, ya también hablamos, tener claramente cuáles son los objetivos del cargo, todo lo que hablábamos anteriormente, hacer una buena revisión del currículum. ¿Para qué? Para poder realizar una entrevista adecuada, preguntas adecuadas, atingentes, saber dónde indagar y aprovechar así el máximo la instancia de la entrevista laboral, ¿ya? Y por supuesto, obviamente considerar los ajustes razonables también que tenemos que tener en cuenta, porque si la persona lo menciona en algún momento, tenemos que tener en cuenta estos apoyos que pueden ser incluso desde la accesibilidad. Si si vamos a realizar la entrevista en alguna oficina, por ejemplo, esta oficina cuenta con accesibilidad. Si vamos a realizar, no sé, la entrevista vía Zoom o vía online, tenemos que considerar el subtítulo, por ejemplo, y ciertas consideraciones que es importante contemplar para poder realizar una entrevista más eficaz, ¿ya? Por eso la importancia de haber mencionado todas las otras consideraciones anteriormente, porque en el fondo todo eso también nos va a servir al momento de realizar la entrevista laboral, ¿ya? Y recordar siempre que el objetivo de nuestra entrevista laboral va a ser conocer a esta persona, captar y conocerla a través de, captando siempre el foco en las habilidades y las capacidades para desempeñarse en el cargo y no centrándonos, como decía anteriormente, no en la discapacidad. ¿Ya? Ya teniendo el proceso de la entrevista, vamos a pasar al paso siguiente, que tiene relación con las consideraciones en caso de que vayamos a aplicar alguna prueba específica. ¿Ya? Y también tenemos que tener ojo con algunos puntos, como por ejemplo, saber ajustar la prueba, ¿ya? O la aplicación de esta. Considerar, por ejemplo, si la persona puede leer el examen, puede leerlo, sabe leer, conocer, por ejemplo, también las adaptaciones ambientales, si cuento con un ambiente que esté bien iluminado, libre de ruido, que sea ameno también, que no interfiera en el desempeño de la persona al momento de realizar las pruebas. Considerar, ¿cierto?, algún servicio de interpretación de lengua de señas si es que es necesario. Prever de descansos también. Muchas veces estas pruebas requieren largas jornadas que son muy cansadoras para todos, entonces siempre es bueno considerar también
si la persona va a requerir, perdón, algún tipo de descanso o alguna modificación en el tiempo de aplicación de la prueba. ¿Ya? Con esto cerraríamos entonces a modo general cuáles serían las consideraciones específicas y los tips en nuestro proceso de reclutamiento y selección. Bien. Bueno, teniendo ya claro un poco el panorama cierto de cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los pasos que tenemos que tener claro en un proceso de entrevista, no tenemos que olvidar los ajustes razonables, los ajustes necesarios que habla la ley, ¿cierto? Que dice que toda persona, institución pública o privada que ofrezca servicios educacionales de capacitación o empleo, exigiendo la rendición de examen u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección en cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ello. Esto es cierto, un extracto de la ley 20.422 del artículo 24 que establece que es importante antes de poder hacer un proceso de selección, cierto, o de contratar a una persona, tener estos ajustes necesarios ya establecidos. Y estos ajustes necesarios o razonables también, como muchas veces yo hablo, ¿cierto? Son ajustes razonables, no desmedidos. En este caso, creemos muchas veces que poder hacer un proceso de inclusión de una persona con discapacidad tenemos que cambiar mucho la infraestructura, ¿cierto? Tenemos que empezar a construir en temas de rampas, ¿cierto? De ascensores, de baños adaptados. Sin embargo, los ajustes, cuando hablamos de ajustes razonables o ajustes necesarios, ¿cierto? Tenemos que hablar de ajustes que son pequeños cambios que efectivamente la persona va a tener para tener una mejor calidad de vida laboral. ¿Ya? Y acá vamos a entrar un poco, ¿cierto?, de ciertos ejemplos que vamos a hablar, ¿cierto?, a la hora de una entrevista, que estos ajustes tenemos que hacerlo desde el proceso de entrevista, de selección, ¿cierto?, hasta el proceso de inclusión. En este caso, una persona con discapacidad física, ¿cierto?, visceral, siempre tener en cuenta que al proceso de entrevista tenemos que previamente comunicarnos con el colaborador y ya sea a través de un medio de WhatsApp, ¿cierto? Llamados telefónicos o correo electrónico, siempre tener claro y hacer la pregunta, ¿requieres de algún ajuste o apoyo para el proceso de entrevista? Y probablemente la persona que lo requiera va a mencionar, ¿ya? Y en el caso de que sea una discapacidad física, probablemente siempre tener claro de verificar la accesibilidad arquitectónica. Si, por ejemplo, el piso o de entrevista está en el tercer piso, pero no hay espacio, ¿cierto? A un ascensor o una salvoescalera, ¿cierto? Hacer la entrevista en el primer piso, adecuando, ¿cierto?, el proceso para que la persona pueda ser expedito, ¿cierto?, y accesible a la hora de generar la entrevista. Siempre situarse de frente a la altura de la persona, ya siempre colocarse de frente y situarse siempre a la misma altura. Tener claridad si vamos a citar a entrevista presencial, tener acceso a baños adaptados, accesibles, ¿cierto? Que esto efectivamente la persona lo pueda utilizar y no sienta una barrera, ¿cierto? A la hora de estar en el proceso de entrevista. Entonces, tener consideración principalmente de los espacios donde vamos a realizar las entrevistas y si requiero o no adaptar ciertos instrumentos de evaluación. En el caso de la discapacidad auditiva, también tenemos que hacer ciertos ajustes, como les decía, al proceso de convocar a la entrevista, siempre la pregunta requiere o no de ciertos ajustes y en el caso de que la persona refiera tener una discapacidad auditiva, preguntar, ¿requieres o no intérprete en lengua de señas chilena? Probablemente la persona diga sí o no, o en el caso diga solamente requiero lectura labial. Ya, mirar siempre a la persona de frente mientras se habla para facilitar la lectura de labios, enfocarnos en la articulación de palabras para facilitar también la lectura de labios. Generalmente nosotros de por sí los chilenos hablamos muy rápido, por ende tenemos que aprender a modular también para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva puedan también facilitarle el apoyo de la lectura labial. Preguntar si requiere o no una entrevista presencial o online. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué se los menciono, perdón? Porque muchas veces las personas con algún tipo de discapacidad auditiva también requieren de estar en un espacio más tranquilo, ¿cierto? A la hora de generar una entrevista y que den una adecuada entrevista.
En el caso de una discapacidad visual, verificar la accesibilidad a documentos. Ya mucha gente, ¿cierto? La lectura es en braille, sobre todo en la discapacidad, en la visual, en el tipo de personas con discapacidad con ceguera total, ¿cierto? Requieren de accesibilidad de documentos o requieren de ciertas adaptaciones de maxificadores de lectura, etcétera. Entonces, siempre verificar si requiere o no de elementos accesibles. Y también, en el caso de que tenga una baja visión, siempre identifíquese y presente a la persona que participa en el proceso. Por ejemplo, no sé, estamos ubicados en una sala, ¿cierto? Yo estoy frente tuyo, mi nombre es tanto, estoy vestida, ¿cierto? Con una chaqueta de color beige, en el cual la persona también pueda sentirse parte, o en el caso que si uno se levanta, ¿cierto? Y va a ir a buscar un agua, mencionar, voy a levantarme, voy a ir a buscar un agua y luego vuelvo, ¿cierto? Para ir describiendo lo que está pasando en esa habitación o si también existen más personas participando. Es muy importante también ser descriptivo a la hora de hacer el proceso de entrevista. En el caso de la discapacidad intelectual, siempre utilice un lenguaje sencillo o en el caso de requerir pictogramas, ¿cierto? En el caso de ser un lenguaje sencillo, claro, a la hora de hacer preguntas, no hacer preguntas tan ambiguas, tan abstractas, sino que hacer preguntas más concretas, que la persona con discapacidad pueda también entenderlas. Ofrecer siempre ayuda si la persona lo solicita y dar instrucciones claras y sencillas. Hay veces que personas van con su tutor a entrevista. Siempre dirigirse a la persona con discapacidad antes que su tutor, ¿cierto? Tenemos que recordar, como decíamos anteriormente y Soledad lo mencionaba, son sujetos de derechos, son personas, ¿cierto? Y que tienen las mismas habilidades y competencias, solo hay que ir adaptando ciertos ajustes y apoyo. En el caso de la discapacidad psíquica, ¿cierto? Garantice que el ambiente sea agradable y sin interferencia. También es importante preguntar si requiere o no una entrevista, o si se puede, ¿cierto? Porque en algunos casos no se puede, pero si preguntar si se requiere de la entrevista de manera online o presencial. Y en este caso, también adecuar cierto espacio que no tenga tanta luminosidad, ¿cierto? Que no tenga tanto ruido ambiente o que no tenga tanta gente participando en el proceso de entrevista para poder favorecer y garantizar que el proceso de entrevista sea en igualdad de condiciones. También tener un lenguaje claro y sencillo a la hora de poder hacer entrevista y adaptar ciertos instrumentos de test, ¿cierto? Que de repente tenemos, es claro que ciertos procesos de entrevista tienen ciertos test como parte del proceso. También, cierto, tenemos que ver si los test favorecen o no la entrevista para una persona, ya sea con discapacidad psíquica, visual, auditiva, etcétera. Ya siempre verificar estos test si son aplicables o no a cada tipo de discapacidad o adaptarlos. Y para ir finalizando, nosotros hemos creado una reflexión, ¿cierto? Que esta instancia en donde conversamos sobre reclutamiento y selección inclusiva para personas con discapacidad destaca la importancia de adaptar los procesos de contratación para eliminar barreras físicas, actitudinales y comunicacionales. El enfoque estuvo en revisar los métodos de evaluación y comunicación, asegurando que sean accesibles y justos para todos. La inclusión no solo implica accesibilidad física o tecnológica, sino también eliminar estigmas y prejuicios dentro de la organización, generando así entornos laborales más diversos y enriquecedores. Estos elementos van a ser claves para identificar al mejor talento que queremos en nuestra organización. Cada una de las cosas que nosotros vimos entonces van a poder ayudar a que nosotros podamos hacer una entrevista de manera en igualdad de condiciones, como también poder potenciar las competencias y habilidades de cada postulante. Eso, así que muchas gracias por su atención. Sí, y ahí para complementar, Belén, bueno, como revisamos, hay hartos puntos, hartos detalles, ¿cierto? Que a veces la empresa dice, chuta, ¿cómo hago todo esto? Recordarle, ¿cierto? A todas las empresas que para eso también estamos las organizaciones como las fundaciones, ya en este caso como nosotros con Miradas Compartidas, que podemos apoyarlo en todos estos procesos, así que podemos realizar un trabajo en conjunto también para poder reclutar a nuestro mejor candidato. Eso, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, chicas, por su participación aquí en estas charlas de Expo Inclusión. Es muy interesante lo que ustedes dicen para unos buenos procesos de selección.
que varias empresas se van a sumar ahora a la expo, entonces para que tengan en cuenta. Hay una pregunta en el chat que me gustaría hacérselas para que puedan responderla, que hace Francisca Zócar, dice, hola, es cierto que se ha avanzado mucho en inclusión, pero aún existen empresas que todavía no integran a personas con discapacidad. ¿Cuál es el primer paso para que las empresas alcancen la verdadera inclusión? Ya, perfecto. Efectivamente, falta un montón de empresas que todavía se sumen. De hecho, hoy día el 20% de las empresas que deben cumplir están cumpliendo solo el 20%. Entonces, falta todavía un montón de gente, de empresas, perdón, que puedan hacer inclusión laboral. ¿Y cuál es el primer paso? Primero, concientizando. Nosotros creemos y apostamos que la cultura inclusiva toma tiempo tanto para poder desarrollar cambios estructurales, ¿cierto? Como también desarrollar cambios en la misma organización, de la cultura organizacional. Entonces debemos empezar primero concientizando a nuestros líderes, ¿cierto? De las organizaciones, donde efectivamente ellos premeen hacia abajo, ¿cierto? Hacia todos los colaboradores, esta cultura inclusiva de que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad en el ámbito laboral. Y para eso pensamos primero que la concientización, hacer consciente a los directivos de ciertas organizaciones, a gerencias, ¿cierto? A jefaturas de área que tengan la oportunidad de escuchar, de saber que hay mitos o prejuicios que inhiben, ¿cierto? La participación y la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Hay que ir eliminándolos con el tiempo y esa es como la primera comenzada, ¿cierto?, de poder hacer un proceso de inclusión en los espacios laborales. Y también lo otro es que ser acompañados por organizaciones que se manejen esta temática, porque muchas veces hacemos procesos de inclusión sin tener el conocimiento de cómo acompañar a una persona con discapacidad a un puesto de trabajo y de repente ese puesto de trabajo se mina, ¿cierto? Y los equipos de trabajo quedan muy dañados. No, sabes que no quiero trabajar con las personas con discapacidad porque generan problemas y se crea un estigma y se crea un prejuicio acerca de ello. Entonces también es importante que se acompañen con organizaciones que sepan de esta temática y que los puedan acompañar para también ir resolviendo dudas en el proceso. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Francisca, también por su pregunta. Si pueden y quieren que las chicas le contesten alguna otra de sus dudas, pueden escribirlas en el chat o levantar la mano para poder interactuar en reacciones. Vamos a esperar por si alguien tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias, dice Francisca también. Ahí. También ahí Soledad dejó su correo en el chat por si luego las quieren contactar. Eh, Exacto, cualquier También duda, si me quieren agradecemos a Jorge contactar, Collado que se conectó. Él es una cualquier duda persona con ahí dejamos discapacidad que nuestros trabaja correos como con asistente Belén, de administración. ya sea para poder contestar alguna pregunta específica o con... Bueno, en caso de que no haya más preguntas, damos por finalizar esta charla. Muchas gracias, chicas, por sumarse a Desafío de Inclusión. Agradecemos una vez más y lo esperamos también la próxima semana, en donde nos queda ya la última charla antes de la expo, que es el 23 y 24 de octubre. Recuerden, nos pueden visitar en el Centro Cultural Estación Mapocho desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Vamos a tener muchas actividades. Los chicos de Miradas Compartidas también nos van a acompañar. Estamos muy contentos por eso también. Y del 21 al 25 de octubre, la versión online en www.expoinclusión.cl pueden encontrar ofertas laborales y también pueden subirlas también con estos tips de accesibilidad. Muchas gracias por conectarse. Agradecemos a Soledad, a Belén, a Bárbara en la interpretación de la lengua de señas, a nuestro equipo técnico, Cote. Y nada, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.